Nos volvemos a reunir en otro programa especial de Radar para tratar temas interesantes. Vamos a seguir hablando de CICITEM y de los aranceles que anuncia Trump para el cobre chileno. Sí, estábamos obligados de repetir el set del otro día porque yo creo que la discusión fue muy Sí. interesante. Hoy día tenemos la segunda parte porque ya que se reunieron el director del CICITEM con el CORE hoy día mismo para una reunión y queremos dar la opinión acerca de aquello. Claro, de eso y muchos temas más vamos a hablar hoy en Radar. Quédese junto a nosotros. Antofagasta Televisión presenta a Cristian Zamorano, Javiera Fortune. Un espacio donde las voces de nuestra región analizan la política local. Esto es Radar. Ya estamos con ustedes para comenzar esta nueva versión de Radar y para seguir hablando de este tema que va a dar por largo rato. CICITEM, ¿ya? Ayer, en la versión anterior les contábamos que el directorio tenía que reunirse con el Consejo Regional para dar cuenta de su postura frente a lo que se llama, y lo que está investigando la Fiscalía, fraude al fisco y malversación de caudales públicos. Bueno, en la presente jornada se realizó esa reunión como único punto con el Consejo Regional, pero se declaró secreta. Hasta el momento no se sabe absolutamente nada de esa reunión. Cristian Zamorano nos acompaña y por supuesto también nos acompaña Francis Espinosa y Alfredo Loyola para volver a conversar de este tema que tiene varias aristas. Bastante. Sí, la verdad es que es un placer de que estemos acá junto a esta dupla con Alfredo, ¿no? Así que la dupla ganadora, ¿no? Claro. Y sí, la verdad es que tiene varias aristas normativas y por supuesto aristas políticas. Que genera muchas dudas, ¿no? Sí. O sea, cada vez nos hemos ido metiendo y nos encontramos con sorpresa. Es una caja de Pandora, Cristian, ¿sí? Mira, yo creo que sí, una caja de Pandora, pero la caja está apenas abierta. En este momento no sé si va a dar lugar a un caso convenio número 2 en la región, pero sí lo que podemos ver es que se esperaba la respuesta digamos, del directorio de CICITEM y la respuesta fue que vamos a detallar ahora con Alfredo, es decir, ahora va a intervenir quizás un tercero para hacer una auditoría de lo que debía ser auditoreado por el directorio, para ver dónde falló. Antes de hablar de la respuesta, quisiera hablar simplemente de la formalidad que se utilizó para que el directorio del CICITEM explique aquello de este centro de estudio. La modalidad que se eligió para que el directorio comunique esta medida ante el CORE, es el Consejo Regional, es algo totalmente secreto, circunscrito a los concernidos desde un punto de vista de autoridad y cerrado a la prensa. Yo quisiera empezar este programa indicando acá que salimos de un periodo de campaña electoral donde se habló de la necesidad de transparencia, del cansancio con la clase política por todos los casos de corrupción, por el cansancio con la clase política por todas las mentiras a las cuales uno está acostumbrado ya y realmente saturado. Y todo el mundo juró de guata, todos los candidatos, que acá ya no iba a ser como antes. Primer caso que puede discutirse a la luz pública de algo que huele a corrupción o a malversación, se hace a puertas cerradas. Y ya acá hay algo que no va. Mi pregunta sería, para empezar este programa, saber quién decidió que esto se haga a puertas cerradas y por qué se hizo a puertas cerradas. Porque, ya que Alfredo, antes de darte la palabra, porque cuando, por ejemplo, a nivel de justicia, cuando un juicio se hace a puertas cerradas, sin público, absolutamente excluyente a todo y a todos, es porque hay razones fundadas para aquello. Brutalidad del crimen, Claro. Cosa muy horrorosa, y por otros aspectos. ¿Cuál es tu opinión acerca de lo que sucedió hoy día en cuanto a la entrega de respuestas por parte del directorio? Cristian, mira, yo la verdad es que voy a comenzar partiendo con lo que dijo el presidente del Consejo para la Transparencia, ¿ya? Respecto a las cifras, el puntaje que tiene la región de Antofagasta sobre el acceso a la información pública. Tenemos nosotros una cifra del 78,1%, un descenso respecto a años anteriores y que refleja uno de los más bajos puntajes en cuanto a la información pública a nivel nacional. Esto es un reflejo al final de lo que está ocurriendo. Esto estamos hablando de información pública, todos los órganos, en este caso del Estado, a nivel regional. Y en este caso, lo que está ocurriendo con CICITEM es
al final sigue esa línea, ¿cierto? La Este continuidad concepto del de- secretismo, que no exista transparencia, que no exista publicidad respecto a las decisiones, a los comportamientos, a las medidas, a la toma de acciones. Nosotros no tenemos conocimiento ni acceso a lo que se está haciendo por parte de nuestros altos cargos, y en este caso, en el caso de CICITEM, sencillamente sigue la línea de eso. Entonces, acá, ¿por qué parto con esto, Cristian? Porque acá esto es un reflejo de las malas prácticas que se están dando de manera generalizada, ¿ya?, en materia estatal, sobre la falta, en este caso, de transparencia de los actos. El secretismo, al final, está consagrado, de hecho, dentro de la normativa. Entonces, Alfredo, los ciclos electorales no vendrían a cambiar ese modus operandi. Los ciclos electorales, el término de un ciclo electoral, como fue esta de las dos campañas, de gobernador como de alcalde, no vendrían a cambiar ese modus operandi a todas luces. O sea, deben haber cambios acá, debe haber acá transparencia, y eso se tiene que reflejar en los altos cargos. Como mencionamos nosotros en la sesión anterior, que mencionó muy bien Francis, estaba predicando con el ejemplo en su momento cuando de inmediato tuvo conocimiento nuestro gobernador, ¿cierto?, Ricardo Díaz, ya, de presentar la denuncia ante el Ministerio Público. Ese es un gesto importante, porque eso no lo dimos nosotros previamente con Democracia Viva. No. De hecho, fue Timeline quien dio a conocer los escándalos de corrupción. Muy ¿ya? sí, muy de Entonces, Ciertamente hay situaciones aprendidas, hay un aprendizaje. efectivamente, Eduardo, y de hecho lo importante acá es que previo a que lo informe la prensa es el gobernador quien está tomando acción. Entonces, acá ya estamos hablando de que se están tomando ciertas lecciones, y espero que eso se refleje tal vez con el resto de funcionarios. Pero hoy día no, hoy día la elección no fue, parece que no fue aplicada. Claro, en este caso no. Francis, ¿tu Sí, opinión? bueno, digamos varios aspectos. En realidad, primero, como periodista, la transparencia y la información es fundamental. O sea, digamos, en una era donde hay tanta transparencia, se quiera o no, digamos, de las redes sociales. Esto encaja bastante bien con dos elementos que son importantes. En primer lugar, un poco la idea de, digamos, trayendo nuevamente a Trump, la idea, digamos, cómo se ejerce el poder en función de manipular la información, por eso tiene que haber un espacio secreto, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué se esconde cuando hay secretismo, ¿no? Eso me parece interesante, o sea, uno puede manipular la información cuando en este caso no hay vías de acceso, sobre todo a los periodistas. Y algo que me parece interesante y que he tratado en otras columnas es digamos, el Estado transformándose o comportándose como un Estado, como una familia disfuncional. Hay dos, digamos, líneas de literatura, lo que se denomina los estados tóxicos, que implica, digamos, justamente estas prácticas o estas malas prácticas, como bien decía Alfredo, o en la idea de este estado cero, también le llaman, que también implica, digamos, que el secretismo es justamente fundamental para la manipulación de información. Entonces, en primer lugar, si bien uno ve un aprendizaje en el gobernador, pero acá volvemos a un retroceso, y a un retroceso bastante significativo en términos de transparencia en una sociedad, digamos, y en un mundo que cada vez clama por más transparencia en la información. Mira, yo quisiera subrayar también de qué vereda viene. Cuando inició este segundo mandato Ricardo Díaz, en la ruina de Huanchaca, con todo un evento, la canción que eligió, eligió dos canciones, El Necio, claramente está siendo muy necio en su modus operandi porque mantiene un ocultismo en la práctica del poder, y Yo vengo a ofrecer mi corazón, de Fito Páez, pero yo creo que acá viene a ocultar a su corazón. Acá se viene a ocultar todo lo que está pasando con CICITEM, y se viene a ocultar porque si tú tomas si hagamos un esquema del actuar del gobernador, siempre defendió con diente y uñas a Rubén Rojo, que todo estaba bien, que daba resultados, inclusive en la última entrevista que entregó una persona que era la otra dupla de Ricardo Díaz en cuanto al CICITEM, que es Andrea Merino, en el medio Resonancia indicó que no, ella encontraba que su sistema estaba todo muy bien y entregaba resultados. La única sobre 5 entrevistados, la única que tenía gente del Partido Socialista metida dentro del CICITEM durante mucho tiempo. Entonces, si tú haces un esquema, apoyan a Rubén Rojo, el director del CICITEM, director y también representante legal, que también podemos mencionar eso. Gerente director. Sí, que bueno, yo sí llamo de CICITEM, y de un día para otro, boom, lo suelta Ricardo Díaz. Y de ahí viene la respuesta, que me gustaría que estudiemos, la respuesta del directorio ante este hecho que sucedió la semana pasada. Y ahí Ricardo Díaz, cuando ocurre la decisión, cuando ocurre la discusión, se cierra las puertas. ¿Por qué lo digo que es la verdad importante? Porque el director del CICITEM es un tipo que durante toda su carrera política, que es Jorge Molina, vendió el hecho que él luchó durante la dictadura y que encargó la concertación.
Andrea Merino, no hay día que no recuerde que es socialista, que es Salvador Allende y todo eso. Ricardo Díaz eligió una canción de Silvio Rodríguez, una canción de Fito Páez, que hizo un cover Mercedes Sosa, tiene un cierto color político. Todos los defensores de una supuesta libertad, cuando se trata ahora de ser realmente coherente con sus principios, hacen todo lo contrario de lo que dicen. Porque acá, para mí, están cohibiendo, están luchando, si luchan, contra la libertad de información, contra la libertad del acceso a la información. Es decir, tanto defensor de la democracia, tanto del luchador contra la dictadura, acá esta metodología es digna de la ex República Democrática Alemana. Es decir, acá Claro. se están cerrando las puertas a un proceso que hoy en día ya es como costumbre de tener fácilmente acceso a la información. Y ahí la maniobra que vimos hoy día del CICITEM, y además reitero, gente que se llena la boca de haber luchado contra la dictadura, es absolutamente, para mí, antidemocrática. Y aún más en 2025, y aún más cuando reclama de izquierda. Una vez más, predican, pero en los hechos están haciendo exactamente lo contrario. Yo creo que al fin y al cabo, para muchos, reivindicar el hecho de ser de izquierda, reivindicar lo que hicieron durante la dictadura, si bien es verdad además, que a veces yo creo que están sobrevalorando lo que hicieron durante la dictadura, a veces para mí se transformó en un fondo de comercio, porque en tiempos de democracia demuestran todo lo contrario y es difícil percibir una fibra democrática tan concreta en realidad. Hay mucha información que ha surgido en este último tiempo del CICITEM, ¿ya? Vamos a ver si podemos ver en pantalla. Tenemos la estructura del CICITEM, en donde, y aquí hago la pregunta, ¿es común que se dé que una sola persona tenga todo el poder? Aquí vemos, esta es la ficha de la institución privada, y aparece Rubén Antonio Rojo Maturana como representante legal y también como presidente de un directorio, o presidente Entonces él tiene la potestad de ser el único que maneja y mueve las platas. De hecho, hoy se habla de un delito, ¿ya? Él metió las manos, ¿ya? Sacó plata para uso personal, pero si hoy, y aquí se genera mucha suspicacia, si hoy tenemos una reunión secreta, es que a lo mejor hay muchas otras cosas más en relación a cómo está conformado el sistema. Y aquí abiertamente un tema político. Sí, de hecho, Eduardo, es excelente la observación que tú haces respecto a eso. O sea, es muy raro que, sobre todo cuando hablamos de sociedades serias, bien estructuradas, ¿cierto?, exista una concentración de atribuciones y en este caso de roles, de funciones, ¿cierto?, Claro. en una sola persona. No puede ser que la persona que pinte también se encargue de poner los ladrillos, Claro. ¿cierto? Entonces, en este caso, efectivamente, nos encontramos con algo, por cierto, bastante irregular. En este caso, yo diría que dentro de los estatutos de CICITEM, los problemas, yo diría, más bien no están en cuanto a la precisión del contenido, sino que, a ver, más bien los problemas están en lo que falta dentro del estatuto. O sea, siento yo de que en algunos aspectos es bastante laxo y hay muy poco, por así decirlo, delimitación, ¿cierto?, de los roles. Por ejemplo, para mí no hay, es como, por así decirlo, falta ver acá, por ejemplo, ciertas incompatibilidades de funciones, que es propio en este caso dentro de los estatutos. Señalar, por ejemplo, que quien asume un rol de tesorero no puede ejercer labores de toma de decisión en otros aspectos, por darle un ejemplo, ¿cierto?, en aspectos de gestión. Imagínate lo que Entonces, sucede acá- hoy en día. Si Rubén Rojo sale, hay que cambiar todo, porque la firma de Rubén Rojo es la que tiene potestad para todos los proyectos científicos, ¿ya? Es decir, el financiamiento de muchos proyectos que se están desarrollando, que tienen sus tiempos, etcétera, etcétera. Entonces, el tema de que veamos acá una especie de circo chamorro, ¿cierto?, Sí. donde en este caso Rubén Rojo ya hace prácticamente tiene todas las atribuciones, poco profesional, poco prolijo, poco serio por parte de una corporación. Claro. Y sobre todo que está recibiendo financiamiento del Estado. Entonces, en este caso, obviamente, nosotros nos encontramos con que en los estatutos, más que nada, lo que uno extraña es precisamente que se delimiten esos, por así decirlo, freno y contrapeso dentro de los roles propiamente tal. Sí, yo quisiera agregar, digamos, dos elementos. En primer lugar, frente al desarrollo analítico que hace el doctor Zamorano, hay harta semiótica, digamos, en la política, ¿no? Entonces, el hecho de que se busque
ciertas canciones, el hecho que se pelee Claro. cebollas, o podríamos dar otros ejemplos incluso de otras autoridades, refleja mucha semiótica, ¿no? O sea, en el fondo proyecta, en este caso, seguramente Ok, sí. aspectos que no están o que no se tienen y es necesario proyectarlo. Y comparto su punto de vista que en realidad hay una cosa paradigmática, diría Peter Hall, o ideológica, con respecto a que pareciera ser que hoy en día los casos de corrupción están más inclinados hacia la izquierda que hacia la derecha. Claro. Y tal vez, digamos, un poco llamando la atención de Alfredo en el sentido en que uno se pregunta cuando habla de una corporación de derecho privado, que hay un libro muy bueno de Carlos Peña, que más bien del proceso constituyente, que habla, digamos, que un poco el poder se determina en quien ejerce el poder, pero también los límites del poder. Entonces, mi pregunta, por eso lo interpelo, es, bueno, esta corporación de derecho privado, ¿cuáles son los límites en el fondo? ¿Cuáles son los límites en el ejercicio del poder y, por supuesto, de los fondos, ¿no? Sí, respecto a eso, estamos hablando acá, en el caso de CICITEM es una corporación, ¿cierto?, de derecho privado, pero sin fines de lucro. Exacto. Y así se define, ¿cierto? Entonces, cuando estamos hablando de sin fines de lucro, ya acá tenemos que asociarlo, en cierta forma, también para familiarizarlo con las fundaciones. ¿Mm? ¿Cuál es el asunto acá? Que tiene que cumplir con los fines previstos dentro de la organización por el cual se formó y se conformó esta corporación. Fuera de eso ya estamos hablando ya de que está vulnerando los estatutos, vulnerando los fines por los cuales está orientado. Entonces, claramente esto da pie precisamente a que uno empiece a cuestionarse cuál es el sentido de la creación de estas corporaciones. Claro. En este caso. ¿Por qué? Porque nos estamos encontrando precisamente con algo totalmente irregular, sobre todo considerando el factor sin fines de lucro. Tiene que haber mayor seriedad respecto a asuntos de transparencia. Y acá nos hemos encontrado precisamente con esta problemática del secretismo, ¿cierto?, de esta reunión, ¿cierto? Y por el lado también de la concentración de labores. También, cuando nosotros también analizamos también el estatuto de CICITEM, tampoco me quedan muy claros respecto a los fines. Entonces hay mucha cosa acá como ambigua que la verdad es cuestionable. Sí, mira, yo quisiera circunscribir la discusión al hecho de la respuesta que otorgó el directorio ante el escándalo que explotó la semana pasada. El directorio, a través de la voz de su presidente, Jorge Molina, indica: nosotros vamos a hacer una auditoría, que aún no es forense como le indica el GESET, pero yo creo que hay que ser llamado a una auditoría forense. Yo creo que por eso... Y designa 3 personas, parte Sí, del ¿verdad? directorio. ¿Cuál Rodrigo Alda, rector de la Universidad Católica del Norte, actual rector. Rodrigo Zweig, vicerrector de investigación de la UCN, y Marcelo Cortés, encargado de licenciamiento de la Universidad de Antofagasta. Esas 3 personas deben decidir quién va a ser el interventor para auditoriar a la actual de CICITEM este último año. Y hoy día el Mercurio recordó que sobre los 2-3 últimos años se le otorgó por parte del gobierno regional 3.000 millones de pesos a un proyecto. Entonces quiero decir, 3 personas del directorio que no supieron vigilar a Rubén Rojo van a decidir una tercera persona para que venga a fiscalizar lo que no se fiscalizó por la parte del directorio. A mí, yo enunciando esta problemática, yo encuentro que es incoherente. Es sumamente Ya. incoherente. Lo que yo digo acá, ya que usted hizo llamado, mira, que Francis, doctora en ciencias políticas, haga llamado a la lógica jurídica. Yo haría exactamente lo mismo. Hagamos llamado al espíritu del derecho civil y de cualquier sociedad anónima. Si hay un directorio en una sociedad anónima, en la decisión que se toman justamente de contratar gente, que eso fue creciendo a lo largo de los años en CICITEM, en base a las prioridades de los proyectos que se le da, ¿ya? A la prioridad que tú le entregas a algunos proyectos. El directorio, en cuanto a la manipulación de los fondos y la designación de la prioridad también de esos fondos, el directorio está directamente relacionado a aquello. Es decir, por eso en las grandes empresas, cuando algo no va en la empresa, el directorio entre ellos, ahí pelean con cuchillo para saber a quién echar o no echar, y ahí hay jugadas muy brutales. Pero acá en CICITEM, cuando hay problemas de gestión, uno, es culpa del director que actualmente está en el hospital, y de dos, el directorio va a ir llamando a una tercera persona para preguntarle de quién es el error. Pero nadie se hace responsable en el interior del directorio, ni el rector de la UCN, ni el rector de la UBA, ni el presidente del directorio, nadie. Y además, cuando van a hablar de por qué eligieron una tercera persona para auditoriar, cierran las puertas y dicen a la prensa que no entren. Y peor que eso, no lo pasan tampoco en streaming para que el ciudadano tampoco vea lo que está pasando ahí. Entonces yo creo que acá ya es más, hay chistes buenos,
hay chistes repetidos, pero hay chistes muy fome y con sabor amargo. Este es asqueroso, este chiste, porque a un momento dado habría que en un momento ponerse serio, creo yo. Sí, yo un poco lo que vuelvo a la idea, ¿no? Así como quién nos cuidará de quién nos cuida, ¿no? Sí. Y vuelvo a la idea, en este caso, de que efectivamente el estatuto no determina los límites del ejercicio del poder. Entonces aparece este hombre, en el fondo, que tiene todo el poder, por lo menos el poder económico, ¿no? O sea, el poder financiero ahí, ¿no? Entonces eso la verdad es que es preocupante, o sea, digamos, digamos, desconociendo los límites o la normativa, ¿no? Pero me parece que sí un estatuto debe determinar, porque si no esto se vuelve en una autocracia, o sea, las organizaciones, o sea, en el fondo, claro, el presidente de una corporación se vuelve en un pequeño dictador o pequeña dictadora, entonces ojo con eso, o sea, porque también la democracia, la sana democracia se lleva a las organizaciones de estas características. Tú hablabas de 3.000 millones, ¿no? Sí. Mira, les voy a mostrar lo siguiente, que dice relación con la cantidad de empleados reportados a través de un informe del Servicio de Impuestos Internos desde el año 2008. A ver si podemos sacar el generador de caracteres abajo para que veamos las fechas. ¿Ya? El GC, por favor, sacarlo. Y bueno, esto parte el año 2008, ¿ya? Sí. La primera parte, 2008, y termina el 2023, ¿ya? 2023. Si ustedes ven, eso va creciendo. Sí. ¿Ya? Cada Esas vez han son- contratado más gente. Claro, es cada vez más gente. O sea, la carga o el costo que tiene el CICITEM cada vez se ha ido elevando. Partieron de 8 contratados en 2008 para terminar a casi 40 en 2023. La gracia al Estado. Y veamos la cantidad de resultados que entregaron a nivel de patente o de estudio, de Claro. publicaciones indexadas, ya que Francisco, usted que es profesor, usted sabe que sacar una publicación indexada no es fácil. Vamos al otro gráfico. Y yo Vamos al creo que ahí los resultados no van de la mano con esta cantidad de empleados, este aumento de empleados a lo largo de los años. No sé. Claro. Mira, ahí lo vemos. Mira, esto es tramo de ventas, ¿ya? Anuales, reportados por el... Actividad de investigación, Claro. y incluye actividad de investigación y Y detectives privados. detectives privados. Ya. Claro. O sea, Otra hay- actividad de servicio y apoyo a la empresa. Básicamente, la integración de la actividad de CICITEM al mundo empresarial antofagastino es casi nula. Y en todo caso, si no es nula, fue bajando, nunca fue creciendo desde la invención del CICITEM. Porque si miren dónde partió en 2008, en 4, hoy en día estamos por debajo de esa cifra. Es decir, CICITEM no fue progresando. No, claro. Por lo contrario. Entonces, la pregunta es, ¿de qué sirve CICITEM? Se le invierte más dinero, contratan a más gente Ujú. y obtienen menos resultados. Y cuando hace una reunión para entregar cuenta, lo hacen a puerta cerrada. O sea, uno se preguntaría, digamos, que constantemente nos preguntamos en la academia si estamos frente a una especie de capitalismo científico, ¿no? Pero más bien de un neoliberalismo científico en la cual, digamos, se pone a alguien que no es científico, Psicólogo un poco en este para hacer un management, ¿no? De una corporación que debiera ser eminentemente científica, entonces seguramente se pone para generar este management. Los estatutos son claros, la generación de un ecosistema científico, tecnológico, societal, pero eso tampoco se percibe, o sea, digamos, la página no lo tiene, tampoco uno ve tantas noticias relacionadas digamos, con una cosa, con una productividad científica significativa. Entonces, este capitalismo científico que nos tildan a nosotros de mayores publicaciones, de revistas, digamos, que se pagan, que no se pagan, en fin, se transforma en una especie de neoliberalismo científico a cargo pareciera ser, de partidos políticos. Entonces, eso es extremadamente preocupante. Pero yo creo que... Sí, no, Eduardo, dígame. No, es que vamos a pausa. Ya. No, está interesante la conversación, sí, pero porque seguimos con el tema. emocionamos. Seguimos con el tema, así que hacemos pausa breve, cortita, y estamos de vuelta para seguir hablando de este tema que está muy interesante. Ya estamos de vuelta con ustedes, nos demoramos poco ¿ya? En esta pausa para seguir conversando sobre este tema que nos va a traer muchas semanas de discusión, ¿no? El tema CICITEM. Sí. Hay una tabla
que dice relación con las transferencias recibidas por proyecto, a propósito de lo que hablabas tú de los 3.000 millones. En 5 años. En 5 años. Fíjate que acá se puede ver, ya usted que está en pantalla, usted que está en la casa viéndolo, puede ver así a cierto detalle los montos que han sido traspasados, ¿ya?, al CICITEM para proyectos científicos, que tal como decía yo minutos atrás, estos proyectos hoy están con una completa incertidumbre, ¿ya? Proyectos que tienen que seguir, que tienen que rendir, que hay una firma autorizada, ¿ya?, que es la firma de Rubén Rojo, la firma del representante legal, y hoy no está esa firma. Entonces, ¿qué va a pasar con todos estos proyectos? Hay otro artículo que aparece en el Mercurio de hoy, Sí, el Mercurio de hoy. Mercurio de hoy, ¿ya?, donde habla precisamente de esta cantidad. En 5 años CICITEM recibió más de 3.000 millones del gobierno regional. Vuelvo a reiterar que se está desarrollando, ya de estar a punto de terminar, una reunión secreta del directorio del CICITEM con el Consejo Regional. Esto partió a las 3 de la tarde y hasta el momento no se sabe absolutamente nada. Pero sí, en el noticiero vamos a tener información de ello. Mira, para retomar lo que estaba hablando con Francis acerca del el liberalismo, Neoliberalismo académico. neoliberalismo académico, la aplicación de la lógica productivista en el ámbito de la educación superior en este caso, o de la investigación. Yo creo que te guste o no el capitalismo, el asunto es que el capitalismo se basa sobre si no una mejora continua, que es un concepto que está muy de moda en estos últimos años, por lo menos tiene que haber resultados que permiten, que indiquen un incremento del concernido. Entonces significa que las universidades, hoy en día usted sabe, tienen que cada vez producir más artículos, investigaciones indexadas o calificadas como tal. El problema de estos institutos donde se mete la política es que la lógica capitalista justamente yo creo que no está aplicada en el sentido que no se esperan resultados científicos de aquellos ni publicaciones. Lo que se espera es que esto sea un instrumento para poder, ¿cómo decir?, hacer entrar en primer lugar agentes políticos ahí, maquinaria política, y en otro sentido también que haya un tercero para poder triangular negocio. Yo creo que es eso, porque, mire, si esto resulta tal como nosotros lo pensamos, si el Partido Socialista, con la ayuda del gobernador o varios otros que apoyaron el nombramiento de Rubén Rojo y que se dan cuenta que simplemente mucho dinero por pocos resultados académicos, uno puede pensar que el CORE, más el apoyo del gobernador, más el apoyo de otros que están en el directorio, hacen votar proyecto a una institución para que se lo otorgue al CICITEM, que ellos mismos colocaron el director, para que no haga nada a nivel científico, pero que haga otra cosa con esta plata que favorece al partido político, que después va a tener dinero para poder ser reelecto, para poner un gobernador, para poder poner el director, y aquí tiene un círculo virtuoso para ello, nefasto para la democracia. Ya, pero yo podría pensar, pasa exactamente lo mismo con la seremía. En uno de los programas usted indicó, el gobernador tiende a meterse en los nombramientos de los seremi. Yo me digo, podría perfectamente yo, gobernador, siendo la billetera de la región, escoger un seremi de educación, hacer votar proyectos. ¿Qué tema más noble que la educación? Ya que estamos en la investigación, pasemos a la educación. ¿Qué tema más noble que la educación? Además, faltan patentes, falta espacio para los estudiantes. Votemos proyectos para educación y yo coloco el seremi de educación y ahí triangulo de la misma manera que hice con el CICITEM. Y lo puedo hacer con el MOP, lo puedo hacer con todo. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con lo que está pasando acá, porque acá quizás es simplemente un botón de muestra de una maquinaria de cómo se puede hacer corrupción, creo yo. Entonces, hay más que la lógica neoliberal que podríamos discutir sobre aquello. Yo creo que acá estamos ante quizás un sistema de corrupción brutal y acá quizás estamos simplemente en el borrador, pero quizás en la región, si dando cuenta, hay algo de mucho más amplio que aquello. Sí, bueno, recordemos que en realidad cuando se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, habían dos premisas, digamos, una premisa un poco más positiva, que era generar centros de investigación, de alta investigación, más allá de las universidades. Y también había otra premisa más bien negativa, que era que ya se estaba desconfiando de que las universidades tuvieran la capacidad para producir y reproducir, o producir sobre todo, esta alta ciencia, ¿no? Claro. Entonces, por eso se genera, digamos, este interés por esto. Como una externalidad de la universidad. Exacto. Entonces, que muchos académicos y académicas vimos con un poco de estupor, porque en el fondo igual nos quitaban los recursos para seguir investigando.
Entonces, yo creo que ahí, digamos, parte un aspecto importante. Ahora, lo que usted señala, doctor Zamorano, yo creo que un poco me suena como a 100 años de soledad, o sea, estas conexiones de los buen día, ¿no? Una cosa bastante compleja y, bueno, el poder es así, o sea, el poder se teje y se entreteje en función efectivamente a recursos económicos y también al ejercicio del poder. Lo que a mí me preocupa, que ya lo hemos planteado, que también lo planteó Alfredo, es estas figuras, que en este caso, por ejemplo, esta billetera que sería la gobernación regional, con un, digamos, con un poder no habilitado institucionalmente para ejercer poder político y tomar decisiones sobre seremías. Si eso no se llama autocracia, ¿cómo se podría llamar, no? Antes de la palabra, Alfredo, y además agregarle a eso ¿cómo decir? El objeto de intervención del CICITEM, la glosa, se fue cada vez más ampliando. Partimos de un centro de investigación que nunca dio resultado a nivel de investigación y ahora después empezaron a proponer estudios de terreno, remediación y todo eso. Entonces, realmente hay algo que ahí no me calza, sino algo que huele a negocio más que otra cosa. Sí, efectivamente. O sea, de hecho, yo creo que la gran problemática está precisamente en cómo definimos nosotros los cargos dentro del mundo público, ¿cierto? Nosotros entendemos, ¿cierto?, a los funcionarios que entran a contrata, a concurso público o funcionarios de exclusiva confianza. Los seremi, al final, ¿qué vienen siendo? Funcionarios de exclusiva confianza. Entonces se pueden nombrar independientes, en este caso, sean tremendos profesionales, ¿cierto?, con un currículum impresionante, con una trayectoria, experiencia, o pueden ser sencillamente hombres del partido, ¿cierto?, que sean parte de las bases. Entonces, ahora, por ejemplo, hace poco estuve viendo que se nombraron nuevos cargos dentro del GORE, ¿cierto?, dentro del funcionamiento del GORE. O sea, ahora, al final, el requisito es ser parte de este grupo que es Socialismo Democrático o el Frente Amplio Partido Comunista. ¿Ya? Entonces, mientras sean del partido van a adquirir ciertos puestos que son sumamente importantes, donde se requiere en este caso un expertise, un conocimiento. Al final, ¿dónde queda ese concurso público? Y eso incluso en los puestos de concursos públicos. La discrecionalidad es realmente, y acá en el concepto repugnante, yo lo sumo a este asunto de la elección de los cargos. Porque al final gran parte de lo que vemos nosotros en empleos públicos, ¿cierto?, donde se ofrecen puestos de relevancia, jefatura o cargos varios que pueden surgir dentro del órgano del Estado, se da esa discrecionalidad donde se da, por cierto, un sistema de puntaje para poder entrar a cargo, pero al final termina siendo una especie de salud a la bandera, porque curiosamente después empieza a asumir el cargo una persona que, ante los ojos de entendidos, ¿cierto?, en un profesional, entiéndase, por ejemplo, algún abogado, algún médico, dice, ¿y cómo esta persona adquirió el puesto? Claro. No, pero mira, en el caso del CICITEM, el director Rubén Rojo es de formación psicólogo. Psicólogo A cargo científico de un centro de investigación sobre la minería. Su sueldo, yo sé que es feo de hablar de dinero, pero acá ya estamos, ya que nos cierra la puerta para integrar asistir a la discusión entre el GORE y el directorio. Su sueldo es de 5,6 millones de pesos. 5.600.000 pesos es su sueldo según Transparencia en diciembre de 2023 y supuestamente incrementó. Entonces estamos en torno de un sueldo de 6 millones de pesos al mes. Es decir, son 72 millones que se van por parte del fondo público al sueldo de un director que es director representante legal y que además sintió la necesidad de ir a sacar dinero de un proyecto aparentemente con fondos que no eran destinados para él. 6 millones de pesos para resultados mediocres. Y ya está en el cargo hace más de 6, 7 años. Un psicólogo al cargo de un centro científico. Entonces, hay algo absolutamente ahí que no. Entonces, hoy día, cuando yo le hablo de la triangulación de el CICITEM, para mí sirvió para triangular muchas cosas. Justo este fin de semana, ¿qué cargo está disponible a nivel de la seremía? Porque alguien renunció su seremi. Cargo solicitado por el Partido Socialista. Solicitado. Recordando que Rubén Rojo es militante del Partido Socialista de su juventud, apoyado por Andrea Merino. Y ojo que la seremi que sale, que ya salió, Angélica Aren, no está mal evaluada, pero es un cargo solicitado por el Partido Socialista porque es... No, pero déjame contar, Alfredo, lo que tú dijiste. ¿Cuál es la seremía la más potente en la región? ¿Cuál es la que tiene un potencial económico más importante? La seremía de bienes nacionales. Porque no hay región en el país que el Estado tiene más terreno que Antofagasta. Y mira, ¿y cuál es la seremía que reclama el Partido Socialista? Bienes nacionales. ¿Cuál es la seremía que también podrían reivindicar?
educación. ¿Por qué? Porque hay numerosos proyectos de educación que pueden implementarse. Entonces yo creo que hay que tener mucho ojo ahí. No, respecto a lo que dice el doctor Samarano, qué curioso, ¿ah? Porque de hecho recordemos nosotros el caso precisamente de las tomas VIP. Fue el conflicto con bienes nacionales y el conflicto se dio con una candidata senadora que era militante, que es militante socialista, ¿cierto? Entonces, el caso de Wilson Díaz, ¿cierto? Que estuvo involucrado claro, en eso, ¿cierto? también. Entonces, ese interés que tiene el Partido Socialista por el Ministerio de Bienes Nacionales. Y a nivel por la nacional Seremía. últimamente hubo un escándalo con el Partido Socialista, lo que concernía la compra de la casa de Salvador Ah. Allende. También eso. Claro. Entonces no sé si una línea doctrinal del partido de hacer Eso, plata eso, con la eso, ruta eso pública, ya da sin para pagar un ruta tema pública. sumamente amplio, ese error de rookie que tuvieron en este caso los abogados, en este caso el gobierno. Oye, Porque hablé- eso nos enseñan a nosotros en la Escuela de Derecho en primer año. Claro. Hablemos del caso Procultura, ¿ya? Démosle. Que puede próximamente también salpicar al gobernador regional, ¿ya? Él está dentro de los posiblemente investigados, ¿ya? El día 2 de abril entonces se cierra todo el proceso investigativo y podría salpicar también al gobernador regional, ¿no? Mira, yo creo que cuando hablábamos de que comparar a su vecino, Chile no es un país que es corrupto, yo creo que debemos simplemente circunscribirnos a la región. El asunto a mí que me llama la atención es que del estado de sideración, de cansancio, de desabuso, llegamos finalmente a una situación de aceptación. Porque, como bien lo subraya Eduardo, el caso de Procultura va a tener una continuidad. Fue anunciado ayer por un fiscal, le va a decir seguimos, y mencionó a los gobernadores concernidos. Me parece que en esa lista saldría el gobernador de la región. Ujú. Y tú ves que podemos tener otras sorpresas de aquí en adelante, además del CICITEM, que no estaba incluido. Es decir, yo creo que hay que tirar una señal de alarma, porque y la derecha no puede decir gran cosa, porque, reitero, el caso del contrato express y todo aquello. Pero ¿quién debe reaccionar? No para citar el Chapulín Colorado, pero ¿a quién podemos recurrir en esta situación? Porque yo creo que a mí me ha pasado muchas veces que mi temperamento, mi rabia me han pasado la cuenta posteriormente, porque uno cuando tiene rabia comete errores, pero yo creo que hay rabia sana y hay momentos de saturación que hay que manifestar. Yo creo que en el caso de la región, yo creo que hay que tirar una señal de alarma potente, porque yo creo que no puede seguir así. La única cosa que yo observo es que hay una una especie de resignación por parte de la sociedad civil, incluso de nosotros mismos. Claro. Y hay uno más, que sigan robando, no importa, pero ¿hacia dónde vamos? Porque acá en este caso están sacrificando la investigación de un postdoctor de Harvard que está estudiando acá en la región por culpa de maniobras políticas, para que tengan dinero algunos. Yo creo que en un momento dado hay que aplicar la ética, la moral, un poquito más allá de simplemente la ofuscación o la resignación. No sé si usted comparte este estado de urgencia al cual estamos llegando. Sí, digamos, uno se pregunta también, digamos, un poco en términos de los liderazgos y de los liderazgos en estos elefantes, ¿no? Sí, son Elefantes sí, blancos, sí. ¿no? O sea, y se Como fue el pregunta, hospital clínico también, ¿no? exacto. Claro. Entonces, eso, por otra parte, también hablando de liderazgo, bueno, este liderazgo laissez-faire, digamos, que nadie quiere tomar responsabilidad, que es lo característico de las familias disfuncionales, Sí. en los estados tóxicos, o sea, no tomo la responsabilidad, sino que la ciudadanía que se haga responsable y cada uno se rasga con sus propias uñas. Entonces no hay una responsabilidad en este caso ejerciendo este liderazgo laissez-faire. Y un poco lo que planteaba también la vez pasada, esta idea de la línea que estudia María Verónica Murillo, que es en el fondo el hacer mal las cosas, es la estrategia política, Claro. pero es la estrategia política, es decir, este liderazgo laissez-faire es la estrategia política porque sin duda genera rédito. O sea, a río revuelto ganancia de pescadores. Entonces, pareciera ser que la idea, digamos, de hacer mal las cosas o dejar que las cosas dejar hacer, claro, si igual voy a tener rédito y por supuesto cuando ya me pillan, ¿no? Con las manos en la masa, No es mi culpa. no es mi Claro. culpa y en el fondo me encierro en este secretismo. O designo un interventor para que haga una... Claro, y que además personas designadas que en el fondo se transforman en juez y parte. Claro. Respecto, en este caso, esa necesidad que tiene en este caso la ciudadanía, ¿cierto? Aunque que se haga respuesta. Claro, llega un momento en que uno dice, bueno, las cosas son como son, pues la corrupción ha existido y siempre va a existir. Entonces hay una especie de sentimiento de resignación. El tema es, ¿cuál es el órgano encargado de fiscalizar al órgano del Estado? La Contraloría.
la Contraloría es la encargada en este caso de fiscalizar. El tema va en, ¿se ha hecho la pega por parte de Contraloría? ¿Cambiará la figura de pasando de Jorge Bermúdez a Dorothy Pérez, ¿cierto?, en estos roles? Ya hemos visto que al menos hay como un olfatillo de que las cosas están con Dorothy Pérez cambiando un poco. Eso en primer lugar. Alfredo, ¿se podría aplicar acá una auditoría forense en este caso, no? En este caso, bueno, lo que correspondería hacer. O sea, ya por ejemplo, con lo que hablamos en el caso de CICITEM, ¿cierto?, con el nombramiento interventor, ya es bien, por así decirlo, raro lo que se dio ahí, porque el nombramiento interventor es nombrado por los mismos miembros del directorio, ¿ya? Cuando el nombramiento del interventor tiene que ser nombrado, la figura del interventor es una figura legal, ¿cierto?, nombrado en este caso como cuando uno solicita medidas cautelares o para efecto de proteger la seguridad, en este caso de un interés jurídico, se nombra un interventor, pero lo nombra un juez, lo nombra un tercero. En este caso las figuras tienen que ser nombradas por entes imparciales. Entonces, si estábamos hablando de un auditor, o lógicamente necesitaba un auditor en este caso, ¿quién lo nombra? Tiene que ser en este caso un proceso judicial, sí. O un proceso judicial, sí. O tiene que ser pasado en este caso por entes imparciales. Sí. Entonces, ¿cuál es el gran problema que tenemos acá? Este círculo vicioso del secretismo, ¿cierto? Nosotros resolvemos esto, no se preocupen, lo resolvemos nosotros, ¿cierto? ¿Y quién nombra el interventor? Que supuestamente el gran Mirón, o sea, así se le nombra doctrinariamente a nivel legal, como el gran Mirón Acusete, de cierta forma, que es el encargado de revisar los estados de cuenta, ¿cierto?, los balances, pero lo nombran ellos mismos. Ellos mismos nombran al interventor. La auditoría forense, ¿qué viene a agregar? ¿Qué tiene de más? ¿Cuál es su virtud? En este caso lo que ve, en este caso efectivamente ve las cuentas con una expertise, con una calidad, en este caso ve los detalles que son necesarios en este caso para esclarecer. Más en profundidad. En profundidad, claro. Esto, ¿cierto? Analizado por peritos. Perfecto. Por expertos en la línea. Entonces, en este caso es esencial. Hasta el día de hoy, hasta este momento todavía no tenemos idea nada qué ha sucedido. Nada. Y desde una confianza, como decía Carlos Peña, objetiva, no claro, subjetiva. Claro. No está, digamos, estos amiguismos que finalmente se transforman también en prácticas de corrupción. Alfreda, Francis, Cristian, vamos a hacer pausa. Ya volvemos. Tenemos un tema interesante para conversar a la vuelta que dice relación con los aranceles de Trump, y cómo nos podría afectar acá en la exportación de cobre. Pausa, ya retornamos. Ya estamos de vuelta con ustedes. Lo anticipábamos. El anuncio de aranceles de Donald Trump afectaría las exportaciones del cobre chileno. Fíjese que, aunque nuestro principal destino de exportación es China, el segundo punto o el segundo lugar donde más exportamos cobre es Estados Unidos, con un 11,3%. Por lo tanto, podría ser importantísimo el tema de las exportaciones si se aplican estos aranceles. Efectivamente, yo acá tengo los registros, o sea, en Estados Unidos recibe ya el total de importaciones de Chile, ya dice 50,8%, claro. ¿Ya? Son 31.551 millones, ¿ya? Aumentando un 30% respecto al año pasado. O sea, el aumento fue significativo respecto a lo que son los movimientos en materia de exportación de cobre. Y acá el Servicio Geológico de Estados Unidos señala que las importaciones fueron de 890.000 toneladas de cobre refinado. ¿Ya? La mayor exportación que hacemos nosotros es respecto a cátodos de cobre. Es sumamente importante la cifra. Y frente a eso, claro, es una preocupación cuando Trump dice que va por el objetivo en esto de robustecer la industria nacional, ¿cierto? Y para efecto también de proveer, ¿ya?, de recursos a las Fuerzas Armadas, va a imponer barreras arancelarias respecto al acero, al aluminio y al cobre. Y lleva recién una semana. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá en el gobierno de Chile? Que Alberto Van Claveren y estuvo dando declaraciones que el presidente Gabriel Boric citó una reunión, ¿cierto?, para discutir estos asuntos, cómo vamos a enfrentar esta problemática. Acá, de hecho, ya los empresarios chilenos en estas materias decían que esto es problemático porque ni siquiera es como una sospecha. Hablamos de anuncio, ya Trump ya lo dijo, o sea, esto lo va a hacer. Entonces, frente a eso, el gobierno de Chile va a evaluar qué medidas tomar, o sea, ¿qué medida podría tomar? La medida que podría tomar es, ya damos por hecho que Trump pondrá estas trabas,
tendremos que tener un ojo más mirando hacia el Pacífico, mirando hacia Asia-Pacífico. O sea, pero me cuesta creer que Trump quiere acercar Chile a China, ya que China es número uno acá. Entonces, ¿qué va a aceptar que Chile sea plenamente chino o otra jugada? ¿Cómo la leen ustedes? es que lo que pasa, Cristian, respecto a eso es, Trump económicamente busca en este caso el proteccionismo económico Sí. y Estados Unidos tiene una región rica en minería. Estamos hablando del estado de Colorado. La ciudad de Denver es famosa por lo mismo y es tal vez la mayor explotadora de cobre a nivel mundial. Entonces lo que busca es proteger la empresa nacional, ¿ya?, en desmedro de los demás. Por eso es un tema que conversamos. O sea, ¿le importa a Latinoamérica? A Hay Estados un Unidos? ejemplo que se centra en un rubro nada que ver, en el rubro de las carteras. La famosa marca Louis Vuitton, LV. Sí. Que no tengo la chance de poder haber regalado una vez, Louis Vuitton. Esa carterita, ¿no? Porque No te voy a regalar. mira, sin duda, bien. Tengo que encontrar con qué me conviene. El asunto es que indica a la gran empresa francesa de exportación de producto de lujo, que va a subir los aranceles de 20% por los productos de lujo. En cambio, eso cambiaría. Él dice, yo estoy dispuesto a cambiar de opinión siempre y cuando tú vienes a instalar una empresa en Texas, que justamente hay una tasa de cesantía bastante alta. Y el VMH, el grupo de Louis Vuitton, va a aceptar aquello, va a instalar una empresa, una industria en Texas, incluso el hijo del presidente de esa gran empresa va a ir, y así arregló el problema. Entonces, siempre cuando Trump anuncia este tipo de cosas, como que va a subir los aranceles, está buscando algo a cambio. Es decir, me gustaría saber, según usted, ¿qué olfatea? ¿Qué ven detrás de esta estrategia? Bueno, efectivamente, digamos, lo ha planteado abiertamente Donald Trump, este nacionalismo proteccionista. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, hablaba solamente de un 2,5. Donald Trump se ríe y dice, no, mínimo 20%, digamos, subían las tasas arancelarias a todas las exportaciones fuera de Estados Unidos, ¿no? Claro. Justamente para generar mayor empleo, para hacer, digamos, Estados Unidos great again, ¿no? Entonces, yo creo que, digamos, parte de la base es de eso, y me recuerda mucho el caso del Brexit y en este caso y el País Vasco, porque me acuerdo que en pleno Brexit el País Vasco estableció relaciones bilaterales muy profundas con Reino Unido, y me acuerdo que fue visto como el gran traicionero en este caso de la Unión Europea. Y un poco porque yo estaba en Bilbao, lo que me planteaba el empresariado en realidad era que, bueno, pero en el fondo, digamos, lo importante es el negocio, claro, y las relaciones, en este caso, bilaterales, y un poco la política que tenía el expresidente Sebastián Piñera de las cuerdas paralelas, es decir, por una parte va la diplomacia y por otra parte va la cuestión comercial. Entonces, yo tengo la impresión de que Donald Trump es el broker de la diplomacia tradicional y, digamos, genera en función de esta otra línea paralela, que es la línea comercial. Ahora, ¿qué es lo que uno ve rápidamente? Se arma un grupo, que yo creo que es muy reactivo, ¿no? Se arma un grupo liderado por la Cancillería para analizar qué podría hacer Chile. Y tal vez Chile, como bien dice Alfredo, la mirada que le queda, porque tiene un 51,30 de exportación de cobre hacia China, claro, digamos, volver la mirada hacia China. El problema es que China se está desacelerando. Entonces, ¿cómo vamos a mirar a un país que no está interesado en comprar tanto cobre ya? Entonces, ahí yo creo que Chile está en una encrucijada compleja. Chile ha desarrollado, digamos, toda la diplomacia de manera bastante interesante. O sea, en el fondo, Chile tiene, digamos, su talento es hacer diplomacia. Entonces, yo creo que la cuestión diplomática, como el caso de Louis Vuitton, sería bastante interesante que, en este caso, Chile la desarrollara. Pero acá igual no olvidemos que Freeport-McMoRan, que es el número uno de la industria minera en Estados Unidos y mundial, está acá en el Abra. Tiene el 49% del Abra, el 51% lo tiene y Codelco. además con un acuerdo con el Estado chileno, pero eso también lo hicieron en Indonesia. La empresa siempre hace lo mismo, ese joint venture, que hace un acuerdo, hace un acuerdo con justamente siempre el Estado, para justamente quizás ahí, bueno, no quiero analizar eso. Lo que quiero indicar acá es que yo creo que no puedo pensar que Donald Trump quiera dejar esta zona
a Asia. Yo creo que igual de algún modo lo que también puede con esto es encontrar una palanca para hacer dumping tributario. Yo creo que las grandes empresas lo que buscan, porque acá no olvidemos que el tema del royalty causó mucho ruido, también con esta amenaza puede invitar a un momento dado al Estado a cobrar menos y a bajar sus impuestos a la gran empresa. Porque no olvidemos que al lado, Donald Trump, ¿con quién tiene mucho acercamiento? Con Milei. Y Milei está justamente por la idea de que las empresas no paguen impuestos. Y yo creo que eso corresponde absolutamente a la línea de Donald Trump, esa línea norteamericana que existe, que un partido político que decir que los impuestos no deberían existir. Yo agregaría dos cosas. En primer lugar, yo creo que lo que también busca Donald Trump, esto tal vez sea política ficción, es, digamos, acabar con esta política de la permisología. O sea, que cada vez sea... Y por otra parte, que ya no importe la agenda woke medio ambiente. Claro. O sea, en el fondo, finalmente tomar al tercer mundo, ¿no? Desde una perspectiva de los recursos naturales, sin importar el medio ambiente, porque total eso no impacta en este caso a Estados Unidos. Entonces, como él tampoco cree en el multilateralismo tradicional, simplemente que es un poco la premisa de Estados Unidos, que es Estados Unidos no tiene amigos ni enemigos, solamente intereses. Yo voy a rebotar sobre lo que usted dice, esa agenda woke, que para la gente es, de algún modo, podría resumirse en una agenda de integración de las minorías en la mujer, por ejemplo. En el mundo de la minería, estos últimos años, se promociona la integración de la mujer en el mundo de la minería, bla, 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 bla. Como que si eso fuese muy importante en el mundo de la minería. Y también un poquito, menos yo encuentro, pero por lo menos más en el discurso que en la realidad, la protección del medio ambiente en la actividad de la extracción. Usted dice, para Trump eso no tiene ninguna importancia. Cero. Que tú integres mujer o puro hombre, no cambia nada. Y ojalá integres puro hombre, porque somos masculinistas. Sí, y lo otro que el medio ambiente... Claro. Trump cree que no, acá no pasa nada, es ético, la teoría de la gente de la protección medioambiental no cree en nada. Y acá en Antofagasta, mira una cosa, acá hubo todo un ruido con la Seremi de minería, que había hecho estudios de integración de género en Australia y que ella justamente, por eso la nombraron, porque era especialista con estos temas woke. Y ahora tiene demandado al Estado. Y ahora está demandando al Estado, como ahí lo acabamos de ver, que hoy día quiere renunciar porque denuncia al Estado porque además tiene una licencia de hace más de 6 meses. Voy a la pregunta, Alfredo. Acá lo que sucede es que, mira el caso del CICITEM, un psicólogo a cargo del Centro de Investigación de la Minería en la capital minera. Una Seremi, la encargada de la minería en la región minera capital del mundo, que tiene licencia durante 6 meses y que es especialista en temas de integración de la mujer, que ya está totalmente en desfase con Estados Unidos. ¿Cómo nos va a mirar el extranjero con el desarrollo local ni nacional de la región que aporta más cobre al mundo? Igual estamos rozando lo ridículo hoy día. O sea, respecto a eso, hay que recordar todo el financiamiento que ha dado el gobierno de Chile precisamente a lo que nosotros entendemos como agenda woke. O sea, en todos los proyectos que se han dado van precisamente orientados a que en este caso exista inclusión, ¿cierto? Diversidad, por así decirlo, mayor participación equitativa, ¿cierto? En género, ¿cierto? O reconocimiento también de asuntos de minoría y además el asunto medioambiental, ¿cierto? Y eso no están ajenos las mineras, ¿cierto? Respecto a las políticas. Y eso podemos verlo nosotros dentro de los reglamentos, dentro de los usos normativos de las mineras. Las políticas que se han dado. Recordemos que nosotros ya, la empresa está corriendo la ley Karim, ¿cierto? Claro. Entonces, a ver, esta idea rupturista de Donald Trump que venga a chocar y que venga a conflictuar con esto... yo no creo que logre sobreponerse precisamente a estas medidas que se están tomando. Aún si estamos hablando de que él quiera imponer en este caso Pero Alfredo, ¿tú crees que el derecho, la norma siempre es fruto del derecho social? Estas normas acerca de integración de minorías, entre ellas las mujeres, bien que sea mayoría en realidad, responde a un movimiento social que en un momento dado impuso aquello. ¿Tú no crees que hoy en día la actualidad, la contingencia va hacia otro sentido, para no decir a contrasentido de esa dinámica que vivimos estos 10 últimos años? O sea, en cuanto a gobierno, en cuanto a política, nosotros funcionamos con esa ley del péndulo, ¿cierto? Por una parte, cuando existe un gobierno de derecha, tiende en este caso a ganar protagonismo la oposición, claro, y empiezan a surgir, ¿cierto?, los grandes movimientos como el movimiento feminista, ¿cierto?, y ciertos asuntos medioambientales.
Y cuando existe un gobierno de izquierda como el actual, ¿cierto? Empieza en este caso a surgir, por ejemplo, el llamamiento, ¿cierto? A fortalecer las fuerzas de orden de seguridad y los conflictos en materia de seguridad. Nosotros eso lo vemos regularmente. Y frente a eso puede existir, en este caso, que exista una reacción dentro de la política, digo yo. Porque nosotros vamos a ver en este caso probablemente en las elecciones parlamentarias, bueno, en la presidencial probablemente vamos a ver un gobernante de derecha, por lo que están diciendo la encuesta, y lo vamos a ver también en el Congreso, probablemente. Entonces la ley van a seguir ese probablemente ya puedan seguir esa línea, pero yo no estoy seguro de que sea tan drástico como lo que propone Trump, porque ya más o menos se ha construido en cierta forma ciertos derechos reconocidos por parte de, en este caso, en las empresas. ¿Usted cree que está consolidado? Para concluir, sí. 2 minutos. Yo no estoy muy de acuerdo con lo que dice Alfredo, porque lo que uno ve, por ejemplo, yo hice un curso de política exterior feminista, y lo que uno veía, por ejemplo, en el caso de Suecia, que es el primer país que se declara con una política exterior feminista, llega un gobierno de derecha y borra todo eso. Entonces, yo tengo la impresión de que efectivamente, si viene un gobierno de derecha, se va a repensar la idea, digamos, woke, o el tema género, por lo menos. Progresista. Claro, y lo segundo es, bueno, el woke está en retirada a nivel internacional, podríamos discutirlo también. Y lo que sí, digamos, que es lo que ha ocurrido con Chile y con sus negociaciones, por ejemplo, con países árabes, con Arabia Saudita, es que en los tratados de libre comercio no tienen capítulo de género. Entonces, seguramente lo que va a hacer Trump es sacar los capítulos de género de los tratados internacionales. Sí, respecto a eso, que ya me sentí como interpelado en esto por la discrepancia, ¿cierto? 30 segundos, porque estamos ya... No, lo que pasa es que la realidad política de Chile, nosotros no vemos esta derecha, esa como extrema derecha en la conformación política, entonces yo no veo que se dé esos cambios drásticos. Yo diría siempre, espera un rato, Alfredo, y vamos a tocar el tema. Oye, lo que les cuento de la sesión del día de hoy, está claro, dice que Rubén Rojo pasó a llevar las confianzas. Hay algunas conclusiones que se están tomando. Es imposible que un consejero, aquí, imagínate, dicen consejero, ni un gobernador, ni la Contraloría se diera cuenta de esto, porque él era el que seguramente hacía la bicicleta adentro de él. Y ahora, dice, en este momento se está discutiendo qué hacer con los fondos congelados. Los fondos que les hablaba de los proyectos. Pero ¿cómo la prensa se dio cuenta hace años que incluso yo me puedo incluir ahí, que vengo denunciando? O podemos decir un amigo en común que también lo denuncia. Pero han hecho los temas ahí, han revisado en los consejos y han llevado un balance. Yo he hecho el programa de radio, televisión, columna. Yo sé que un personaje político como Sebastián Quinzán ha tocado el tema del CICITEM, ha tocado el tema de Ricardo, entonces yo creo que acá están predicando lo que ellos quieren predicar. Pero claro, por eso es secreto. Ya, les agradecemos mucho una vez más haber estado junto a nosotros. Vamos a estar en la temporada, segunda temporada, ¿qué parte, Cristian? En marzo. En marzo ya. Pero nosotros seguimos lunes. Seguimos lunes en nuestra versión podcast. Así que atentos a lo que resta del año, porque seguramente van a estar invitados constantes a nuestro panel. A usted, muchas gracias por su sintonía. Quédese junto a nosotros, junto a Antofagasta Televisión. Yo siempre digo las 24 horas del día. Ya vienen las noticias. Antofagasta Televisión presentó a Cristian Zamorano, Javiera Fortune. Un espacio donde las voces de nuestra región analizaron la política local. Esto fue Radar.